siempre enseña diferente cada vez que lo vuelve a enseñar, ¿no? Bien, hermanos, entonces bienvenidos una vez más a lo que es Doctrina 1. El tema número 1 de nuestro plan de estudio de doctrina es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de un término que procede de la palabra griega bibliot o biblión, que este término significa rollo o también papiro o libro. Y esta expresión griega llegaría a significar libros sagrados. Por eso es que muchas tapas de las Biblias que nosotros compramos vienen con el nombre de Santa Palabra de Dios, ¿no? O Santa Biblia. Entonces, tenemos de esa forma el término de lo que es Biblia. Entonces, podemos decir que son rollos, porque antiguamente la palabra no se la tenía así impresa en hojas, ¿no? Era en papiros, en cuero, donde se escribía, ¿no? Y se los guardaba en tinajas y así se iba almacenando los rollos. Hay todavía rollos originales de la Biblia, hay museos que están dispersos por todo el mundo, entre ellos museos como el museo que hay en España, donde hay rollos originales de la Biblia, que si un día tenemos la oportunidad de ir, hermano, hay que ir, sacarle una foto y mirar, porque es algo único para poder verlo, ¿sí? La historia de la Biblia. La Biblia ya es una compilación de textos, quiere decir, es una agrupación de varios textos, ¿sí? La Biblia no es un solo texto, sino es una agrupación de varios textos que en un principio eran documentos separados, como les dije. Se tenían los libros de la Biblia de forma separada, y incluso la historia cuenta que se los fue encontrando de a poco los rollos por ahí, enterrados muchas veces por causa de las guerras, las cruzadas que habían entre el pueblo de Dios y también los pueblos vecinos. Entonces se los fue agrupando. Es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros. Tenemos escritos que fueron primero escritos en hebreo. Tenemos escritos también en el idioma arameo, que era la tierra de Abraham. La tierra de Abraham era Aram, ¿no? Entonces, arameo. Y tenemos escritos también en griego, que ya fue el idioma popular del Nuevo Testamento. Ha sido un tiempo muy interesante, todo este tiempo en el que se ha podido reunir todos estos libros. Al reunirlos todos le llamaron en el idioma original el Tanaj, ¿no? Esa era la reunión de los diferentes libros. Esto era de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y luego los del Nuevo Testamento. Y ambos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo, ya forman parte de lo que nosotros llamamos la Biblia cristiana, o la Biblia, la Sagrada Palabra de Dios, ¿sí? En sí, la Biblia, hermano, fue escrita a lo largo de aproximadamente unos 1300 años, ¿sí? 1300 años. Esto quiere decir que en un lapso de 1300 años se lograron escribir todos esos escritos que tenemos ahora en nuestra Biblia, ¿sí? Desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Muy bien. ¿Cuáles son las partes que tenemos en la Biblia? La Biblia se divide en dos partes. Tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo. También es conocido como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La palabra testamento es también usada como pacto en algunas versiones de la Biblia. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. No se vaya a sorprender si encuentra una Biblia con ese término pacto, ¿no? El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto,
nos narra desde la creación del mundo. Ahí tenemos al libro del Génesis, que Génesis significa comienzo o principio. Y desde la creación del mundo y del hombre hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos narra ya la vida, la obra y milagro de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos la siguiente división. Tenemos los libros el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso decimos Penta, porque es 5. Entonces tenemos ahí Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5. Luego tenemos los libros de historia, que nos narran historia de la humanidad, del pueblo de Israel específicamente, y de cómo fue desarrollándose la inspiración también bíblica. Ahí encontramos los libros como Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Luego tenemos los libros de poesía. Estos libros de poesía son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cuando hablamos poesía, estamos hablando de que el lenguaje literario en el que se escribieron estos textos era lenguaje poético, ¿sí? Lenguaje poético, un lenguaje muy ilustrado, con hartos adjetivos, con hartas figuras literarias, ¿no? Como las que son las onomatopeyas y diferentes figuras literarias. Entonces, luego tenemos los profetas mayores y profetas menores. Dentro de esos profetas mayores y menores encontramos desde Isaías hasta Malaquías, que sería el último libro de los profetas. Y básicamente Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, toda esta es la división del Antiguo Testamento. Ahora, si usted lee aquí detenidamente, mira, aquí hay un dato muy importante que dice que el libro de Job, ¿sí?, es muy probable que todos los acontecimientos que narran en este libro hayan ocurrido en la era patriarcal. Sin embargo, no es prueba suficiente que el libro haya sido escrito en este tiempo, aunque es posible que así sea. De ser así, Job sería el libro más antiguo de la Biblia, para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Los libros de la Biblia no han sido ordenados de acuerdo al tiempo en el que se escribieron, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. No han sido ordenados de acuerdo al tiempo que se escribieron, porque como usted acaba de escuchar, se cree que Job fue el libro más antiguo, ¿sí? Es una hipótesis, ¿no?, que dicen los teólogos que fue más o menos en el año 1500 antes de Cristo, en la era patriarcal, todavía en el tiempo antes de la ley. Estamos hablando de los tiempos de Abraham, los tiempos antes de la ley, ¿sí? No el tiempo de la ley. Entonces, encontramos aquí una línea de tiempo más o menos de los libros, que esto está todo en el Classroom, está todo registrado para que ustedes lo puedan estudiar con calma. Dice que los salmos, ya, dado que fueron escritos por varios autores, las fechas van desde Moisés hasta la deportación de Babilonia. El libro de los Salmos, que es el que comúnmente leemos mucho en los cultos, ¿no? Los Salmos, entonces, va desde la temporada de Moisés hasta la deportación de Babilonia. Los Salmos no fueron escritos por un solo autor, hay muchos autores. Entre ellos, el más destacado, el rey David, ¿sí? En esta línea de tiempo ya encontramos el orden cronológico de cómo está presentada la Biblia hoy en día. Encontramos a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, que estos están más o menos en un lapso de 1450 al 1410 a.C. Más o menos ese es su periodo histórico, de Génesis a Deuteronomio, ¿sí? Desde estos dos años, inicio y fin. Se dan cuenta que los años antiguamente, antes de Cristo, iban descontando en vez de aumentar, ¿sí? Porque estaba descontándose para llegar hasta el año 0, donde iba a nacer Jesús.
Y luego de ahí para allá se empieza a sumar, avanzando la suma hasta cuando Cristo venga, ¿no? Tenemos Josué, tenemos Jueces, igual están con los tiempos aproximados, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Primera, Segunda de Samuel, más o menos los tiempos también, Abdías, Joel, Jonás, Amós, y así. Usted puede verlo toditos los tiempos, las fechas aproximadas de la historia. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber esto, hermanos? Usted dirá, pero ¿para qué me sirve a mí esto? Es muy importante. Para poder hacer un estudio serio de un libro de la Biblia o de toda la Biblia, necesitamos tener el dato histórico, la fecha, cuándo se escribió. Debo preguntarme, ¿cuándo se escribió? ¿En qué momento se escribió? ¿Qué cosas estaban pasando en ese tiempo cuando se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Cuál fue el propósito? ¿Fue simplemente el propósito de registrar los hechos históricos o fue el propósito de dar una exhortación? Tenemos que saber eso, ¿no? ¿Para quiénes se escribió? Saber quiénes son los destinatarios y obviamente quién lo escribió, ¿no? ¿Quién es el emisor, el que escribe, el que envía el mensaje? En el Nuevo Testamento tenemos la siguiente división. Encontramos primero los libros de historia, también conocidos como los libros del Evangelio, a excepción del libro de Hechos. Pero son libros de historia también, porque narran la historia de Jesús. Encontramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y los primeros dos capítulos de Hechos narran todavía un poquito de la historia de Jesús. El primer capítulo de Hechos. Y a partir del capítulo 2 ya encontramos la historia de la iglesia, ¿no? Empieza la historia de la iglesia hasta el capítulo 28. Entonces, libros históricos. La segunda división son los libros de doctrina. Ahí es donde entramos nosotros, los estudiantes de doctrina. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Todos estos libros contienen doctrina, hermano. ¿Sí? Hemos seleccionado estos libros para usarlos también para nuestro estudio personal. Entonces, estamos haciendo nosotros ahora un estudio sistemático, se llama. Es parte de la teología sistemática, lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos estudiando teología sistemática, ¿sí? Si alguna vez le preguntan si usted llevó teología sistemática, usted va a decir, sí, llevé teología sistemática. En la iglesia tenemos una clase que se llama doctrina, donde llevamos teología sistemática, ¿sí? Entonces, esto es teología sistemática, el estudio de doctrina. Vamos a ver Romanos y vamos a ver un montón de citas en todos estos libros y también de los anteriores. Y tenemos un libro de profecía en el Nuevo Testamento, que es el último libro, el Apocalipsis, o también conocido como la revelación. El proceso en el que Dios ya empieza a contar el futuro, ¿no? Lo que va a acontecer. Igual como en el anterior caso tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Como siempre las fechas son aproximadas y fueron tomadas de la Biblia de Estudio Ryrie. Esta Biblia de Estudio Ryrie es muy buena, se las recomiendo. Pueden conseguirla en las librerías cristianas de acá de Santa Cruz de la Sierra. Aproximadamente estaban en 350 a 400 bolivianos una Biblia de Estudio Ryrie, ¿sí? Ahí en esa Biblia va a encontrar usted esta línea de tiempo y un montón de datos históricos. Se las recomiendo, hermano. Yo personalmente tengo la de estudio, la Thomson, y tengo en digital, en virtual, tengo también la de estudio, la que es la MacArthur, y la Scofield la tengo así en digital, ¿no? La uso en digital. Entonces, les recomiendo, hermano, tener una Biblia de estudio es siempre muy bueno. En el año 0 empezamos entonces porque ahí nace Jesús, ¿sí? En el año 33, ahí fue la crucifixión de Jesús. Luego tenemos el libro de Santiago, que más o menos está en el periodo de 40 a 50 después de Cristo. Luego tenemos Mateo y Marcos, que son entre 50 a 60 más o menos, sus fechas en las que se escribieron. Y así sucesivamente. Usted puede anotarlas
tomarlas en cuenta cuando vaya a hacer un estudio de un libro. Dentro de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, nosotros encontramos hartas parábolas, ¿sí? Las parábolas. Las parábolas eran ilustraciones que usaba el Señor Jesús, muchas veces ilustraciones de la vida real, sucesos que Él había experimentado con otras personas, y otras veces eran también ilustraciones que Jesús usaba como maestro, como rabino, ¿ya? Que Él las creaba para poder explicar un mensaje. Porque recordará usted que Jesús era un rabino, era un maestro, ¿sí? De la palabra. Entonces tenemos ahí entre las parábolas, la parábola del fariseo y el publicano, la parábola del grano de mostaza, de los dos hijos, la parábola de la levadura y un montón de ellas. Todas ellas, todas las parábolas, tienen el propósito de explicarle un mensaje importante de aplicación personal. Todas las parábolas, ¿sí? Desde la primera hasta la última. Entonces, cuando uno lee una parábola debe tomar en cuenta eso, de que puede que sea una historia real que Jesús esté contando, o puede que sea una ilustración que Él la usó como maestro para poder darnos a nosotros un mensaje. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué mensaje me quiere transmitir Jesús con esta parábola? A mí me encantan las parábolas. Realmente es muy enriquecedor leer parábolas porque nos hacen entender de una forma sencilla y práctica, ¿sí? Bien, hermanos, vamos a hacer una pausa en la grabación por el día de hoy y voy a dejar estos 10 minutos últimos que nos quedan para poder, como siempre acostumbramos, hacer preguntas y anotar algunas dudas que tuviera, ¿ya? Entonces pausamos aquí la grabación. El siguiente domingo continuamos desde la página 7 que nos hemos quedado.